Entonces, voy a compartir la presentación y después voy a mostrar del 2007, de la antigua época del anterior plan, una aplicación justamente de esto que abordamos hoy. Retomo un poco lo que habíamos hablado al inicio. Hay ciertas prácticas de la ingeniería industrial o de la ingeniería de negocios, si vamos al caso, en los cuales se toman ciertas decisiones que probablemente no se revisen en un determinado tiempo. Ingresan a trabajar en una planta y hay una línea de producción automatizada o una línea de ensamble automatizado, y no es que van a ir a decir, bueno, che, quiero revisar si esta línea, si ya se recuperó la inversión, si fue bien implementada, si fue bien instalada, si la velocidad es correcta, si empezar a modificar eso. No porque no lo sepan, sino porque se presupone, salvo que nos diga lo contrario, que eso fue bien implementado. Si está bien implementado, es probable que no lo vayan a revisar, salvo que la implementación venga de un momento en el cual el mercado era uno y ahora el mercado cambió. Por ejemplo, con la velocidad de sincronismo. También puede decirse que se implementó hace 40 años y quedó completamente obsoleto. No es el caso más probable, pero así como hablo de una línea de ensamble, también puede ser una celda de manufactura, una distribución por procesos o inclusive una distribución por posición fija. Cuando una planta ya está instalada, ¿sí? Tiene que haber un costo de oportunidad alto como para entusiasmar a una mudanza. ¿Por qué me refiero a costo de oportunidad? Me refiero justamente a un criterio, a un parámetro, a varios en realidad, en los cuales por no mudarnos estamos abonando más, pagando más o teniendo algún tipo de infracción o multa, ¿sí? O estamos cediendo competitividad, ¿sí? Las zonas de áreas y parques industriales, que hay bastantes en la provincia, lo que tienen es el ofrecimiento de beneficios, ¿sí? Reducciones impositivas y mejoras inclusive en el acceso. No es para nada infrecuente que muchas industrias se hayan desplazado del casco urbano, o ya no queda ninguna, pero de la periferia al urbano, la zona de macrocentros, se desplacen a parques industriales. Los motivos pueden ser varios, ¿sí? Que vamos a evaluar en breve los criterios. La cuestión es que una vez que está desplazada, ¿sí? Si ya van a trabajar una planta que está en el Parque Industrial de Alvear, ¿sí? en el Parque Industrial de Arroyo Seco, o en algún área industrial en concreto, ya esto que vamos a indicar hoy no va a quedar como una manera anecdótica o algo que puedan usar solamente para proyectos, sino que forma parte después de la carpeta de herramientas que tenemos al momento de trabajar. Y digo trabajar y no ser empleado porque así como se puede estar en relación de dependencia, se puede estar como consultor, se puede estar trabajando de diferentes maneras. Sí es necesario que abordemos el tema de relocalización de plantas. En líneas generales vamos a ver métodos cualitativos y cuantitativos. En el día de hoy vamos a ver dos métodos cualitativos. En realidad es uno el cual tiene una especie de versión simplificada. Y el viernes vamos a ver métodos cuantitativos. Estos métodos, sobre todo los cuantitativos, han ganado, digamos, un poco de reconocimiento con la aparición de mapas satelitales. La posibilidad de ubicar, como si fuesen pin, en distintas zonas de la región, potenciales localizaciones, y eso permite una lectura de las distancias mucho más rápida, sin tener que recurrir a un mapa. ¿Sí? Un mapa físico-político de esos que veíamos en la primaria. Esto también es importante porque al tener, por ejemplo, no solamente un mapa físico que tenemos las distancias y alguna que otra laguna o lo que fuere, sino también que tenemos capas, ¿sí? Capas de información suministradas a partir de lo que se conoce como GIS o SIG, Sistemas de Información Geográficas. Entonces, con el advenimiento de lo que es
el monitoreo de parámetros en tiempo real, no solamente tenemos distancias, tenemos estimaciones que tal vez lo hacemos algo de manera muy intuitiva, pero hace unos 10 años no teníamos posibilidad de calcular el tiempo que tardamos, salvo experiencia propia, o el tiempo que tardaba un colectivo o un taxi en llegar, o trazar una ruta mucho más precisa. Eso empezó a mejorarse con justamente el Internet de las Cosas, el suministro de información en tiempo real, la construcción de mapas interactivos, y todo eso termina influyendo de manera positiva al momento de reubicar una planta. En varios momentos, cuando yo trabajé en la PYME, consultores externos que venían a ofrecer sus servicios preguntaban: ¿y por qué no se mudan ustedes al parque de Alvear o al de Arroyo Seco? ¿Sí? ¿Por qué no van para el parque industrial, que están todas ahí y demás? Y hay decisiones que no pasan por un lado tan operativo, pero el único elemento que es capaz de revertir ese criterio es en sí el costo de oportunidad. Si uno no presenta cuánto se está perdiendo o cuánto está teniendo que abonar de más en un determinado lugar porque está por los beneficios o la falta de ellos en determinado lugar frente a otro, entonces el costo de oportunidad asociada a la resistencia al cambio, que es algo que no solamente van a tener que lidiar durante las últimas etapas de la facultad, sino durante toda la vida, no solamente laboral, profesional, sino también personal, el tema de la resistencia al cambio hace que sea más fácil decir que no a que sí. Sí, mucho más fácil. El status quo. Y eso va en contra de determinados parámetros o conceptos que revisten un cambio en el comportamiento de todo. La inversión de pasar de una línea de ensamble manual a una automatizada, considerando que financieramente conviene, genera un montón de suspicacias, un montón de desconfianzas, de malestares que justamente sin meterme en eso lo aborda relaciones del trabajo. Si toda esa parte de comunicación, de capacitación, de transmisión de la información, comunicación ascendente y también descendente, hace justamente a que determinadas decisiones que involucran cambios puedan ser aplicadas y no haya boicot o sabotaje o cualquier elemento que haga mover la aguja para el lado del no. Cuando tenemos que desplazar una unidad productiva, hay una serie importante de parámetros en los cuales nos tenemos que basar. No es solamente uno, no es solamente, no va a poder ser todos, generalmente no hay una ubicación perfecta, porque de ser perfecta, estaríamos asumiendo todos los costos que hemos abonado por habernos mantenido en este lugar. Si hay una ubicación que es óptima, y lo digo en el sentido literal, de haber estudiado todos los costos asociados, y hay una que se mantiene, se erige como una perfecta, entonces, de alguna manera nos está diciendo esa aceptación que toda la resistencia al cambio que se produjo, o no haber estudiado esa posibilidad, que forma parte de la resistencia al cambio, porque ni siquiera está en la cartera de ideas, hace que uno termine aceptando todos los costos que fue asumiendo en el camino y no se percató de ellos. Entonces, de esto también es un poco de experiencia personal, porque por más buena idea que uno tenga, no todos los intereses individuales de los actores de una organización están alineados con el interés general. Y vuelvo un poco a que en muchos casos la visión de una organización se dice que es compartida, sí, pero en realidad es impuesta. No pasó por las etapas que dice Pedro Sench en su libro para alcanzar una visión compartida y que todos estén de acuerdo. Inclusive podría decirse que cuando se construye esa visión está asociada a un momento del tiempo y espacio en concreto. Eso no significa que pueda modificarse. Entonces, un poco con este preámbulo, ¿sí? Y más o menos orientado en lo que vamos a ver, voy a compartir un poco el archivo, ¿sí? la presentación. También indicar que
Este tema originalmente lo tomaba Nicolás, con lo cual hay un poco de experiencia que no va a poder ser transmitida, pero tratamos de traer la nuestra, ¿sí? Sobre todo porque son temas que no son difíciles, pero que una vez que la planta ya está localizada, difícilmente, salvo un costo de oportunidad muy alto, no se va a mover, ¿sí? Y probablemente todo este contenido, me van a decir ustedes, puede quedar sin aplicación. Y sí, no lo vamos a negar. ¿Cuántas cosas hemos estudiado que no estamos aplicando? Salvo en alguna cuestión muy particular, todo el cambio, tal vez al revés se los pongo. Algunos temas que para muchas personas no les resulta tan atractivo como integración numérica, es lo que se está haciendo mucho cuando estamos hablando de generar algoritmos que nos permitan obtener información. ¿Sí? A partir de determinados puntos de una curva, poder encontrar el área sin conocer necesariamente la función. Entonces, trayendo un poco más a lo que estamos analizando, justamente toda esta introducción hace a lo que venimos comentando. Hay ciertas decisiones que tiene que tomar la organización que son cruciales, podríamos decir que son bisagras o puntos de inflexión, sobre todo cuando tiene que decidir por quedarse o desplazarse, o si se tiene que desplazar sí o sí en la ubicación A, B o C. Esa definición involucra una determinada cantidad de información endógena y exógena, y sabemos que la información es cara, con lo cual mientras más información tengamos, más recursos hemos puesto para obtenerla, pero mejores decisiones vamos a tomar. Eso significa, cuando se define una planta en un determinado lugar, estamos sometiendo a que esa planta se comprometa con determinados costos y características por un cierto periodo. Hay empresas que están instaladas desde hace 40 años, por ejemplo, y ha cambiado el mercado, ha cambiado la regulación, ha cambiado la normativa, la forma, las calles, la maquinaria o no, y conservan su lugar. Porque cuando uno se lo pregunta, tal vez no tiene el porqué, no hay porqué. Las alternativas suelen ser revisadas periódicamente, pero con una periodicidad no tan elevada. Si cada determinada cantidad de años se revisa, si no hay una mejor localización, y comprendiendo una serie de conceptos, que lo vamos a ver en unas diapositivas siguientes. Las alternativas las vamos a cruzar o las vamos a monitorear, caracterizar a partir de distintos parámetros. Por ejemplo, en qué condiciones se ofrecen los servicios básicos. En este aspecto, la parte de energía es fundamental, sobre todo por la infraestructura que requiere. Dónde se encuentra la mano de obra más cercana. En muchos casos se prefiere que no se esté tan alejada, porque eso influye después en el ausentismo, influye en variables que no responden a la misma organización, como puede ser el paro de colectivos que estuvo esta noche, algún corte en un puente, sobre todo cuando tengamos que atravesar la circunvalación para poder acceder a los parques de afuera. Las fuentes de materia prima, los insumos, dónde se accede, por dónde se ingresa, dónde egresan los camiones, cuál es el mercado que voy a atender, y sobre todo esto se torna un poco más difícil cuando estamos tratando con un nuevo producto o un nuevo servicio en el cual no se conoce a priori la zona de influencia de los clientes. La infraestructura para el transporte, si tiene fácil acceso, si tiene justamente recorrido de transporte público o lo que fuere. Y varias de estas características terminan definiendo, terminan parametrizando las posibles localizaciones. La tendencia actual, o lo que se busca, es que este tipo de decisiones sean tomadas por un equipo interdisciplinario. ¿Sí? Famosa frase que aparece en los últimos años, en los cuales ya nada pasa por una cuestión o una decisión unilateral, sino que tiene que estar atravesado por
perspectivas costistas, perspectivas de compras, de acceso de proveedores, ¿sí? Una serie de conceptos que están relacionados con distintos enfoques o distintas áreas que tienen relación, ¿sí? Sobre todo compras, logística, la mano de obra, lo que es las relaciones del trabajo en función del ausentismo, de la capacitación, de la comunicación, la mano de obra, si puede llegarse o no, una serie de parámetros. Por eso es importante que esta decisión sea lo menos unilateral posible, sino más conformada por un equipo que se encargue de buscar la información que necesitamos para después aplicar un método medio sistemático. Por lo general hemos visto, no en esta asignatura, sino en la carrera, que ciertos datos vienen en el enunciado. Y después aplicamos mal, buscamos una receta para resolver eso, y resulta después que en la realidad ese dato que vino en el enunciado es lo más difícil de obtener. ¿Sí? Una forma, algo muy sencillo. Cuando hacemos calorimetría, MCP delta T. ¿Sí? La masa por el CP por la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas la puedo medir. La masa la puedo medir. Pero el CP, que me venía de dato, en realidad lo más difícil de todo eso es obtener el CP. Sí, porque tenemos que hacer una serie de ensayos, de experimentos para obtener eso. Lo mismo pasa si tenemos que decir, bueno, ¿cuánto saldría, por ejemplo, reubicarse y evaluar el costo de energía eléctrica nuevo? Tal vez hacemos los cálculos y nos da determinada cantidad del costo de energía eléctrica. Ahora bien, si no hay infraestructura, tenemos que abonar para que el servicio sea extendido. ¿Cuánto vale ese? ¿Cuántos dólares vale el kilómetro de extensión de la distribuidora? Hay que empezar a hablar con tal o cual, empezar a llamar, si se permite, si no se permite. Entonces, hay algunos datos que se requieren distintas visiones para ser construidos. Por ese motivo es la importancia de un equipo. Para poder determinar justamente cuáles son los parámetros o las variables, los criterios que tenemos en consideración, vamos a tener que evaluar justamente una serie de enfoques múltiples. Vamos a tener que conocer el volumen de demanda que vamos a desplazar, la región geográfica o la zona de influencia, el tema de los precios de ese producto en esa área de influencia. Podríamos decir que en realidad la competencia, yo diría más los stakeholders o todos los actores y partes interesadas que se relacionen con ello, ¿sí? Sindicato, municipalidad, lo que tiene que ver con la cadena de valor de Porter, quiénes son mis clientes, quiénes son mis competidores directos, indirectos, los productos sustitutos, quién les suministra los productos sustitutos. Sí, toda esa serie de características, incluyendo también la parte de regulación, la parte del Ministerio de Trabajo, etc. La calidad con la que vamos a establecer si hay otro producto o servicio de calidad semejante o si es disruptivo y cómo vamos a producir ese producto, valga la redundancia, cuál es la tecnología. Sí, sobre todo porque en muchos aspectos se propone al mismo momento que se hace la mudanza o la relocalización, también se propone un cambio de tecnología, ¿sí? Y viene asociado a todo, porque tenemos un nuevo espacio que es necesario abordarlo de manera prolija, si no va a aparecer una máquina por allá, 40 metros la máquina siguiente, por el solo hecho de tener distribuidos, y eso atenta contra la distancia que tenemos que recorrer, que queremos evitarla. Toda esa información suele estar en otra etapa preliminar a todo esto, que es el plan de negocio. Que quienes vayan a hacer emprendedorismo van a meterse un poco más de lleno, cómo se construye un plan de negocio que tengo que tener presente y demás. Pero al margen de ello, sacando concretamente la existencia del plan de negocio, todas estas características creo que son sensatas a la hora de establecer justamente cuál es la zona, cuál es la ubicación nueva que tendría la unidad productiva.
Está asociado también lo anterior al presupuesto que tiene la inversión, ¿sí? Sobre todo si vamos a comprar el terreno, si lo vamos a alquilar, si va a ser un leasing, si vamos a levantar una nave, ¿sí? ¿Cuánto es la superficie cubierta? ¿Cuánto es la superficie total? ¿Cuál va a ser el ingreso? Si tenemos que pavimentar un determinado acceso y hacer una confluencia con otra arteria o alguna ruta o autopista, ¿sí? ¿Cuál va a ser el costo de traslado de la materia prima, el costo de traslado de la tecnología existente? Y una serie de cuestiones que nos ayudan a determinar cuánto es el presupuesto total de la inversión, no solamente en compra y adquisición, sino también en todo lo referido. ¿Cuánto es? Y podríamos agregar aquí el lucro cesante. ¿Cuánto es la producción que dejo de realizar mientras estoy parando la máquina hasta que la vuelvo a poner a producir piezas buenas? Si todo ese tiempo que queremos minimizar justamente para tener el menor impacto, hace que o bien se pierda competitividad, o bien se tenga que consumir el stock, o bien ambas, y tenemos que hacerlo de una manera ordenada. Generalmente esto se hace al principio una transición liviana, en donde se va llevando la parte administrativa y demás, que puede ser monitoreado, sacando el contexto de la pandemia, que tal vez haya alterado todo esto, y después una etapa de transición dura, en la cual más que de transición es una mudanza de 2 o 3 días, en los cuales se lleve todo, y después una puesta a punto con profesionales de la electricidad, del gas natural o de las instalaciones termomecánicas. ¿Por qué digo la parte del gas natural o del gas licuado? Y porque en muchos casos puede que no exista suministro de gas natural. La penetración del gas natural en el país es del 60%, 62% para el 2016, 68% planteado para el 2030. Con lo cual, imagínense, si no tenemos un gasoducto de baja presión cerca, no hay directamente gas natural y hay que comprar gas licuado o de alguna manera suplirlo y tener los Zeppelin o las bombonas, los tanques de almacenamiento que después se distribuyen puertas adentro. Al no tener un suministro continuo, también estamos dependientes de la provisión. Y finalmente, entre toda esta información, lo que tiene que ver con la selección de la localización, el análisis, considerando mercado, la parte económica, la parte operativa y demás. Siempre va a haber posibilidad para decir que no todo esto. Por eso es tan importante que esto se haga con la mejor de las intenciones en cuanto a aspectos lógicos y racionales, ¿sí? Para no dejar nada librado al azar. Aquí voy a agrandar un poco. Justamente, todo esto que estuvimos comentando parte de tener presente o llevar adelante una especie de enfoque sistémico, aunque en realidad nuestra visión de ingeniería industrial ya tiene un enfoque sistémico. Que es los clientes, cuánto vamos a producir, en qué lugar, con qué tecnología. Se parte de la oportunidad, se analiza el entorno, generalmente viene un análisis de FODA, además del mapeo de actores y de partes interesadas, justamente para determinar los actores cómo influyen en todo este trabajo. Está relacionado mucho con un aspecto estratégico, y no lo voy a negar, la parte de misión y visión, la parte, como comentaba Pedro, el objetivo general, ¿sí? ¿Qué objetivo nos planteamos y qué objetivos secundarios? Considerando que podríamos decir que el objetivo general de toda actividad comercial es la de generar riquezas, si tenemos en cuenta el libro de la meta, que no han visto, y después el desarrollo de distintos elementos que nos permiten determinar la viabilidad, cómo vamos a abordar la parte de marketing, cómo vamos a trazar el plan de operaciones, cuál va a ser el equipo técnico, el equipo directivo de recursos humanos, con qué recursos financieros se va a contar, y todo ello nos permite determinar la viabilidad técnica, económica. Generalmente lo que se habla es viabilidad económica y de triple impacto, económica, social y ambiental.
Las tendencias actuales consideran fuertemente la parte ambiental en todo esto, sobre todo que ya empieza a formar parte de nuevas normativas en las cuales estén asociadas punitorios, intereses punitorios o multas en lo que tiene que ver con no cumplir la legislación ambiental o no permitir justamente porque influye en algún aspecto. Sí, el tema del uso del agua, si es un uso intensivo o es solamente para consumo de higiene o consumo humano, justamente traza un antes y un después. Por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, de hecho el 14 de mayo, en el marco, creo, ustedes sabían, bueno, justo cuando fueron alumnos de Termo, yo estaba en la Secretaría de Energía de la provincia y acompañé a un profesional de España a visitar una serie de empresas y una de ellas es una agroindustria muy reconocida del cordón industrial y al lado de ella estaban construyendo una torre de enfriamiento para una central de generación en el cual iba a producir energía eléctrica e iba a vender el vapor a la empresa que estaba al lado. Esa torre de enfriamiento bien podría haber sido evitada y enfriando el agua con el río Paraná, sobre todo estando ahí tan cerca. Pero justamente normativas ambientales y el consumo de agua que iba a tener ello, que creo que he publicado una de las fotos en el grupo de Facebook respectivamente, han mostrado que hay más allá de que haya una normativa o no, que hay una suerte de conciencia, porque hasta ahora es una suerte de disminuir, de degradar el recurso natural lo menos posible. Entonces se levantó una torre de enfriamiento justamente para evitar impactos ambientales. No vamos a negar que seguramente tiene que haber habido también una decisión financiera asociada o legal, de índole legal, o una directriz corporativa de la casa central que probablemente esté en otra parte del mundo con este tipo de enfoques. Pero bueno, eso era solamente una cuestión anecdótica. En general, se habla de macro y de microlocalización. La macrolocalización es determinar en qué zona más o menos nos vamos a ubicar según las atracciones que presente esa zona. Y después, dentro de esa zona en particular, en la parte en qué coordenada nos vamos a asentar. ¿Sí? Podríamos decir que si alguna industria exterior desea invertir y concreta su inversión, primero va a querer definir en qué provincia o zona geográfica o región se ubica y luego define en esa región cuál es la coordenada, la ubicación más adecuada para ello. Entonces, hace un proceso de macrolocalización y en esos atractivos está también todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. Y después, una vez seleccionada, por ejemplo, la Pampa Húmeda, ¿sí? O las sierras, el norte, la Mesopotamia, Patagonia, lo que fuere, en qué provincia y ya concretamente ciudad y coordenada. ¿Sí? Eso vendría a ser un poco la diferencia. Y como factores, que este es uno de los aspectos más interesantes y sobre todo que más se presta a debate, es qué criterios tenemos que tener en cuenta para elaborar las alternativas que después vamos a terminar eligiendo por una. ¿Sí? Estos factores no están, circunscriptos a los presentes, a los que se muestran, sino que son al menos los mínimos, se puede extender y considerar otros que no necesariamente estén, pero por lo general esta serie de criterios suele estar presente cada vez que se habla de una macro y micro localización. Por ejemplo, el suministro de materia prima. ¿Sí? ¿Dónde está el acceso a la materia prima? ¿Cuáles son los proveedores críticos? ¿Sí? Para después ubicarme cercano a ellos, justamente sobre todo si apuntamos a trabajar lo más justo tiempo posible. ¿Qué pasa si un proveedor determinado no puede entregar? ¿Tenemos otro cercano? ¿O nos conviene ubicarnos directamente en otro lado? ¿Sí? O ese proveedor, a su vez,
considerando lo que conocemos de ese proveedor, tiene su materia prima cercana, nos puede dejar sin material, no el proveedor, sino el proveedor de él, justamente la parte de materia prima en líneas generales, no solamente materia prima gruesa, sí, que su volumen sea significativo, sino también, hablando mal y pronto, las ferreterías. Tenemos una ferretería cercana como para tener un pañol de herramientas no muy grande, o tenemos que estoquearnos de todo porque tenemos una demora de 4 o 5 días para que nos llegue un determinado repuesto. Eso hace al capital invertido en herramientas, por ejemplo. Lo de control ambiental es en la parte de gestión ambiental lo que estuvimos comentando. ¿Sí? La contaminación atmosférica, las emisiones gaseosas, si hay legislación al respecto. En Santa Fe tenemos la ley 11.117 que trata sobre la ley del ambiente, y en el país creo que es la 25.690 o parecida, que está relacionada con todo esto. De hecho, el viernes pasado se aprobó la ley de educación ambiental, con lo cual esperamos que las normativas sean más exigentes, no para desmerecer la industria, sino para revalorizar los recursos que tanto tiempo se ha dejado de lado. Factores en general de la comunidad, ¿sí? Y acá podemos ser tan descriptivos como querramos. Por ejemplo, tenemos un hospital cerca, si pasa algún accidente, ¿sí? ¿Cuánto es el más cercano? ¿Tiene cómo es la guardia o solamente un consultorio? ¿Sí? Si tenemos que reubicarnos, ¿cuánto cuesta justamente alquilar las casas para el personal? Por ejemplo, hay una industria yerbatera muy reconocida a nivel país, la más reconocida, que tiene justamente todo un predio en la provincia, no en Santa Fe, en Misiones, tiene todo un predio. No solamente está la parte de la planta operativa, están también las casas de las personas que trabajan allí. Entonces, ¿cuánto vale, por ejemplo, el terreno? ¿Cuánto vale la relocalización? Sí, lo mismo pasaba con las empresas siderúrgicas de la zona, que tenían barrios cerrados justamente para disminuir el tiempo asociado, los costos asociados al desplazamiento. Está bien, eso ya forma parte después si uno quiere o no quiere, si tiene posibilidad de decidir o directamente deja de trabajar. Todo eso hace referencia a los factores relacionados con la comunidad. El mercado es uno de los más importantes. La demanda de influencia o la zona de influencia, la demanda primaria, secundaria, la demanda sustituta, ¿sí? O la de productos sustitutos, o la de productos que se asocien a los nuestros. ¿Sí? Si un productor sustituto, no quiero decir competencia, sino alguien que, perdón, no sustituto, sino asociado. Si un producto que se asocie con el nuestro, que tenga que venderse de manera conjunta, o que se propone que sea vendido de manera conjunta. Entonces, ¿cómo hacemos para, si está cerca, si la demanda de esta va a traccionar la otra o viceversa? ¿Sí? ¿Cuánto va a tardar? ¿Cuánto va a ser, hablando de algunos temas que podemos llegar a ver, el tiempo asociado de transporte, de logística, y cómo eso lo podemos monitorear a través del mapa de flujo de valor? ¿Sí? ¿Cómo van a ser, cuál es el costo promedio por kilómetro? ¿Sí? También los seguros del transporte. El transporte cobra un determinado seguro por la mercadería. ¿Sí? Los riesgos que tiene transportar, cuánto va a demorar, una serie de cuestiones que no se escapan de todos estos análisis. El tema de energía, ¿sí? La parte de energía eléctrica, si tenemos infraestructura de la distribuidora, si no, si tenemos que hacer una extensión, tenemos que ver cuánto sale extender las líneas, justamente para tener un suministro en media tensión, en alta o en baja. ¿Cómo es la calidad de la energía eléctrica? Si gas natural o gas licuado. Si tenemos recursos, si tenemos algo de calor intensivo, tenemos que ver, energía eléctrica va a salir muy caro y vamos a tener que tener otro tipo de contrato, y entonces involucra una serie de costos los cuales es necesario tener presentes. Y el tema del agua, como comentábamos, es fundamental, sobre todo en la zona
de la pampa húmeda que tiene que ser custodiada y revalorizada. Otros aspectos también importantes, tan importantes como los anteriores, tienen que ver con las condiciones topográficas del relieve, ¿sí? Si se puede hacer, no sé, un depósito por debajo de la tierra para lo que fuere, sobre todo si tenemos que guardar materia prima o productos terminados, si ese terreno está disponible, cuánto vale, porque tal vez se puede dejar también para producir alimentos, si tenemos buena cobertura en comunicaciones, ahora Internet forma parte de los servicios básicos, ni hablar de una red de incendios, pero también el acceso del personal, si se puede transportar, dónde tenemos los puntos neurálgicos en donde se pueden producir tránsito, los aspectos legales, qué incentivos tenemos para desplazarnos, qué se puede hablar, si esto es algo que tiene una serie determinada cantidad de años y luego el beneficio se extingue, si tenemos aspectos legales por cumplir, sobre todo con la parte de los recursos, lo que tiene que ver con restricciones, lo que tiene que ver con las condiciones climáticas, cuál va a ser la carga de viento que tenemos que soportar al momento de levantar el techo o la nave, por ejemplo, cuánto es la pluviometría asociada a la cantidad de lluvia, sobre todo para determinar el acceso en el terreno, mano de obra, la facilidad que tiene el proveedor de determinada materia prima para hacer el mantenimiento, el tema de los medios de transporte, si hay algún medio de sustituto, si el personal tiene que tener solamente transporte privado, que no es lo deseado, sino que pueda compartirse, desconsiderando la situación sanitaria que se está atravesando, de hecho, casi 40.000 contagiados en el día. Así es para tener presente que muchos de estos aspectos se pueden ceder terrenos a otros. Puede revalorizarse el de energía, puede revalorizarse el de comunicaciones y el de transporte tal vez descienda porque hay ciertas actividades que van a mutar. ¿Cómo van a mutar? Y no lo sabemos porque somos el grupo de investigación y de control al mismo tiempo. Entonces, entre todo esto que hablamos, tenemos un método que, por más que sea un cálculo cuantitativo, en realidad es un método que nos brinda una comparación, por eso decimos que es cualitativo. Este método se conoce como el método de Brown-Gibson y tiene una simplificación en lo que se conoce como el método cualitativo por puntos, que bueno, eso es un caso particular del método de Brown-Gibson. La idea es tratar de comparar, hablando ya en una zona de microlocalización, pero también se puede extender a macro, hablando en términos de microlocalización, entre determinados lugares en donde se pueda implementar o reemplazar la unidad productiva, ubicar justamente cómo determinar cuál es la mejor ubicación, considerando una serie de factores críticos, objetivos y subjetivos. Los críticos son los que no pueden dejar de estar, ni hablar. Eso es necesario que estén. ¿Sí? La idea es, de alguna manera, encontrar, esto es un algoritmo, podríamos decir, de la heurística, no busca una derivada, no va a encontrar una función de números reales. ¿Sí? O al menos nosotros sabemos que la ubicación va a estar entre 2 y 4 o 5 alternativas. ¿Sí? No va a excederse por lo general de esos límites cuando estamos hablando de micro. En macro tal vez sean menos o más, porque va a depender de qué tipo de industria se está instalando. Por ejemplo, si hablando de yerbatera, se ubica en la zona de la Mesopotamia. Si estamos hablando, no sé, de petróleo, y no se va a ubicar en Mesopotamia, se va a ubicar más en la Patagonia. Si está relacionado con el puerto, se va a ubicar en provincias que tengan acceso al puerto. Entonces, la parte de macro puede seguir un poco este tipo de elementos, pero ya están más condicionados a la existencia, ¿no?, de determinado recurso que caiga de maduro, como diríamos. Entonces, este algoritmo lo que busca es parametrizar
o encontrar una función que permita obtener un indicador para todas las alternativas y quedarme con el de mayor valor. Eso no significa que es el óptimo, ¿sí? Ese valor no significa que esa localización sea la óptima en el sentido literal de la palabra, sino que entre las alternativas que estamos abordando y el equipo que está aplicando el algoritmo, la mejor localización vendría a ser la que resulte. Dentro de los factores críticos, o la cuantificación de los factores críticos va a ser binaria. A los factores críticos les vamos a asignar un 0 o un 1 directamente, justamente porque es crítico. La existencia o la disponibilidad, mejor dicho, de energía eléctrica, y podríamos hacer una acotación entre paréntesis de potencia, sobre todo en función del transformador más cercano, si es necesario, si se puede tomar potencia de allí o no. La existencia de mano de obra calificada, la disponibilidad y cercanía de materia prima, la seguridad en líneas generales de acceso, de materia prima, de lo que fuere, y la seguridad jurídica para este método son aspectos críticos. Si están, valen 1. Si no están, directamente valen 0. Lo establece así justamente para indicar la importancia que tienen estos 5 aspectos, estos 5 factores, al momento de llevar adelante el algoritmo. Y no pueden competir, ¿sí?, de manera directa. Vamos a ver que esto nos va a permitir establecer una función o un cálculo y obtener la decisión. ¿Sí? Pero entre los factores críticos no compiten. O bien tienen 1 o bien tienen 0. En lo que tiene que ver con directamente el factor crítico, lo vamos a establecer como el producto de los factores anteriores. Con lo cual, ahí se manifiesta de manera numérica que si alguno vale 0, el factor crítico de determinada zona, esto lo vamos a abordar por zona, el factor crítico de la zona A, los factores objetivos de la zona A y los factores subjetivos de la zona A. El factor crítico de la zona A basta que valga 1, 0 para que todo sea 0 y tiene que valer todos 1 para que valga todos 1. En este caso, tiene que haber seguridad jurídica, la otra seguridad, la general, la mano de obra, la disponibilidad de mano de obra calificada, el acceso a materia prima y la disponibilidad de energía eléctrica. Y digo energía eléctrica porque es la única que tiene posibilidad de generar trabajo mecánico de cualquier índole. Es la que tiene asociada mayor calidad por haber destruido mucha exergía, si alguno se acuerda de lo que vimos hace 2 años. Entonces, como la energía eléctrica nos permite hacer todo, inclusive calentar o vaporizar, más allá del costo que tenga asociado, es un factor crítico. Tiene que valer todos 1 para que el factor crítico de esa localidad valga 1. Y es tan crítico que si vale 0, el factor combinado de los 3 tipos de factores va a ser 0 para determinada zona. Lo cual tiene todo el sentido. Y eso resulta trivial. Si una determinada localidad no tiene disponibilidad de energía eléctrica, ¿para qué estamos conversando de esto? Directamente no la ponemos entre las opciones. Pero bueno, el método presenta esto. Nosotros tenemos a colección el método porque después ya en la parte de factores críticos ni se aborda. Se empieza a aplicar lo siguiente porque se considera que para que forme parte de una zona potencial tiene que tener todos estos factores críticos con valor 1. Por eso digo que resulta trivial. Porque si 1 vale 0, ya esa zona se descarta y directamente ni aplicamos el método. Los factores objetivos son los que están relacionados más a la parte de costos operativos y costos de inversión. ¿Sí? Suelen establecerse en términos mensuales o anuales, obviamente todos considerando el mismo periodo, el mismo horizonte. Ahí tenemos el costo del terreno, ¿sí? El costo del lote, del metro cuadrado, de la hectárea, lo que fuere, el costo de levantar la planta, ¿sí? Una vez obtenido el terreno, ¿cuánto cuesta por metro cuadrado, considerando servicio de red de incendios, telefonía, internet, agua, energía eléctrica? ¿Cuánto cuesta levantar la planta de materialidad y del techo? O sea, el costo del metro cuadrado construido, el costo de la materia prima, ¿sí? Considerando no solamente el costo que tiene el proveedor, sino también el transporte asociado y el seguro
y todo lo que tiene que ver con esa parte logística, de abastecimiento. El costo de la mano de obra, si estamos buscando mano de obra calificada, va a tener un costo asociado, el cual, para que sea competitivo y poder producir, necesitamos también brindar condiciones atractivas por el transporte. Si tenemos, creo que esto también cae de maduro, si tenemos dos industrias en las cuales el sueldo es el mismo, las actividades son las mismas, pero uno queda enfrente y otro queda a 20 kilómetros, y probablemente elijamos la que está más cerca, ¿sí? Y si no hay un diferencial, un marginal, entonces esto empieza a correr riesgos desde el lado de la organización. Los costos logísticos, ¿sí? Los costos acá haría referencia a la logística de distribución, ¿sí? ¿Dónde están los centros de transporte? ¿Dónde tenemos las logísticas, las empresas de carga? De manera para acceder a la mayor cantidad de zonas de influencia posibles, y el costo que tiene para el cliente final, todo eso también, los costos de mantenimiento y justamente costo de mantenimiento, por ejemplo, donde trabajaba en la pyme había una serie de máquinas que tenían un proveedor en Córdoba, y que para determinado mantenimiento que había que hacer, había que solicitar presupuesto al fabricante, al distribuidor oficial, porque es el que pone el repuesto nuevo, está calificado para hacer esa operación, sabe de lo que está hablando, entre comillas, pero ese presupuesto tiene asociado el costo de los repuestos, la hora hombre de la persona que se envía o las personas que se envían, el costo por kilómetro recorrido, también asociado a los viáticos. Entonces, al momento de hacer eso, también es fundamental el acceso al distribuidor oficial de determinada tecnología. Y finalmente los costos impositivos, el derecho de registro de inspección, ingresos brutos, impuestos a las ganancias, todo ello hace que haya que tenerlos presentes. Sobre todo si en algún parque industrial hay exenciones impositivas como una reducción en la alícuota del DREI, o una reducción en ingresos brutos, un reintegro del impuesto a las ganancias o determinado porcentaje del IVA, ¿sí? O algún otro costo impositivo asociado. Y los factores objetivos ya forman justamente algo mucho más cualitativo, del orden cualitativo, que forma parte más del modelo mental de cada uno de las personas que están haciendo este método. Se basan más en aspectos no cuantificables, no de manera directa, pero que afectan el funcionamiento de la empresa, de la organización. Soy partidario más de utilizar la palabra organización. El tema del impacto ambiental, ¿sí? Lo que tiene que ver con la región, el clima social, o si hay cuestiones de, no sé, piquetes, cortes de ruta. Eso influye mucho en las industrias. De hecho, bueno, Pedro se había afectado justamente hace unas semanas por eso. Todo lo que tiene que ver con la parte sindical, si hay un delegado en la planta, va a haber seguramente por la cantidad que esté empleando, si tiene cerca una delegación del sindicato, la coyuntura política, lo que tiene que ver con servicios de salud o comunitarios, el acceso, el tipo de transporte público o privado, la competencia, cómo se comporta la comunidad, si es una comunidad que se preocupa, si suministra, si la industria, la organización se acerca a la comunidad o no se acerca, si ve con buenos ojos o no, porque va a contaminar. Una serie de aspectos que cada uno le puede dar su participación. Quienes trabajan de manera remota, tal vez la parte de, no sé, de clima social no tenga tanto peso como el impacto ambiental, o el sistema de transporte, o con el sistema de transporte, pero sí con la competencia. Va dependiendo también de un poco, y por eso es tan importante que esto sea abordado con un enfoque interdisciplinario. Entonces, ¿en qué consta este método? Es bastante sencillo y consta, o se hace una serie de cálculos, sencillos también.
Primero le asignamos un valor binario a los factores críticos. Por eso, para que justamente una zona pueda ser una alternativa, el factor crítico tiene que ser 1. De lo contrario, ni se habla de esa zona y muchas bibliografías pueden directamente comenzar con la etapa 2. En la etapa 2 lo que se le hace es asignar un valor relativo a cada factor de la localización que estamos proponiendo. En la etapa 3 le asignamos un valor relativo a cada factor subjetivo y después combinamos los factores mediante una determinada fórmula y en función de esa fórmula vamos a obtener un número, seguramente real, que nos permita determinar cuál es la mejor de las localizaciones. Ese cálculo se conoce como índice de localización o bien medida de preferencia de localización. Marco, una pregunta. Sí. No sé si ya lo dijiste, pero ¿qué tipo de valor es el que se le asigna al factor objetivo? Eso lo vamos a ver. Va a estar en función de un poco del peso que va a tener cada uno respecto a los objetivos. Ahora justamente lo voy a ver con un ejemplo para comentar. Dale. De eso me spoileaste la siguiente parte de la presentación, digamos. Entonces, un ejemplo sencillo en el cual tenemos 4 localidades que pueden ser que son alternativas o que pueden ser alternativas, en donde vamos a justamente parametrizar los factores críticos y los objetivos. Y a los objetivos le vamos a dar nosotros una impronta. Cada uno le va a dar una impronta y después se puede sacar un promedio de todos los factores. Los factores críticos, acá consideramos 2 por una cuestión de simplificación, pero sabemos que son falta de seguridad jurídica, seguridad general, acceso a mano de obra, esos 3. Entonces, por un lado vemos que tenemos energía eléctrica y materia prima, y tenemos 4 localidades. Factor crítico, tenemos disponibilidad de energía eléctrica en las 4, entonces le corresponde un 1, pero en lo que tiene que ver con el factor crítico de materia prima, vemos que en la alternativa C tenemos disponibilidad nula. Eso va a significar que probablemente la alternativa C directamente no se constituya como tal. Esa zona no va a ser considerada, pero lo dejamos justamente a efecto de mostrar el resultado. Por otro lado tenemos los factores objetivos, en los cuales precisamente acá se le asignan todo en forma de costos para que no se transformen en algo subjetivo. Entonces, la idea es poder cuantificar todos los factores que vimos anteriormente, el terreno, construcción de la planta, materia prima, logística y demás. Y de esa manera vamos a conocer el peso relativo que tiene cada uno de los costos en el total. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la alternativa A, obviamente, esto está hablado en unidad de millones. El costo del lote, ponele que millones, pero no dice de qué tipo de peso, argentino, colombiano, chileno, mexicano, así que nos vamos a quedar con unidades monetarias. El costo del lote para la alternativa A vale 241 millones, por ejemplo, la alternativa D, 324. Pero la alternativa D tiene un costo de mantenimiento de 26 millones contra 40 de la alternativa A. Pero, según el costo de materia prima, la alternativa C es la que menor presenta el valor. ¿Sí? Y el costo de construcción, la que menos presenta es la alternativa D. Entonces, aquí en el total tenemos los valores sumados por fila. ¿Sí? Nos da el total. Marco, sí. Profe, una consulta. Sí, adelante, Joaquín. Capaz se da después o se explica después en la fórmula que utilicemos, pero no importa que yo acá estoy mezclando costos que tengo una sola vez, por ejemplo, el costo de construcción, que se supone que va a ser la primera vez, con el costo, o el costo del lote, que es lo mismo, con el costo de materia prima, que lo voy a tener constante, digamos. ¿Cómo? ¿No importa eso? Está buena la pregunta. En realidad estos costos se hacen considerando el horizonte de vida útil. Entonces vos vas a tener un costo de terreno que lo vas a prorratear o distribuir en un tiempo determinado. 20 años, 30 años, 15 años. Entonces de alguna manera vas a poder tener un costo promedio, ¿sí? Que te permita comparar. En realidad acá también lo que buscamos es comparar a igualdad de condiciones todas las zonas. Pero no es que después nos va a dar un indicador
que por fuera del método nos sirva. No, en realidad lo hacemos para comparar entre alternativas. Pero por lo general se proyectan porque el costo del lote puede decir, bueno, no lo compramos, lo alquilamos, pero en la mitad del horizonte cambia el valor, ¿sí? O si estamos haciendo leasing, después, a partir del 10º año, del 12º año, ya no tenemos costo asociado anualmente porque ya forma parte de los activos de la organización. Entonces, esto está muy simplificado, suelen establecerse, tratar de compararse todos en la misma unidad de tiempo, de manera tal de que nos permita comparar entre las alternativas. Pero sí, totalmente verdad. De hecho, ¿cuánto vendría a ser el costo de compra de un terreno si ya el directorio adquirió un terreno anteriormente? Y probablemente el costo de ese terreno vaya a ser 0 y directamente la decisión pasa por esa. Ya tenemos un terreno, construyamos ahí. Pero el otro no me da, construyamos ahí. Pero estamos lejos construyamos ahí. Sí, en algunos casos termina pasando de una manera un poco arbitraria, considerando que ya se hizo una inversión, pero desconsideramos todas las otras que tenemos que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, en la alternativa A, vemos en todo este chiquero que digamos, el costo del lote es el más caro, no es el más caro, pero sí es el más caro el de costo de construcción. Y si dijésemos que teníamos el lote comprado en la ciudad A, vemos que de todos los costos es el mayor. Sacamos el del lote. Bien. ¿Cómo compensan los otros costos que no son nulos comparando con las otras alternativas? Y probablemente que algo de tanto peso nos termine dando casi trivial que tenemos que implementar ahí, pero esto también puede ser acompañado con un análisis de sensibilidad. ¿Hasta qué punto puede aumentar el mantenimiento? ¿Hasta qué punto en materia prima, el costo en construcción o los costos logísticos que hagan que cambie ese valor? Entonces esto también es un método sencillo y lo difícil aquí es construir la tabla en realidad, porque después el método es sencillo y uno puede tomar distintos factores, porque en realidad vamos a ajustar esto todo con un factor que cada uno defina. No sé si más o menos, Joaquín, me explico. Sí, se entendió perfecto, clarísimo, gracias. Bárbaro. Entonces, lo primero que vamos a calcular es para el factor objetivo de la zona A, ¿sí? Vamos a comparar el recíproco del costo de ese factor objetivo dividido la suma, dividido el recíproco de la suma. De otra manera, si 1.082 pesos era justamente el costo de la alternativa A. ¿Cuánto vale el factor objetivo de la alternativa A? Lo que tenemos que hacer es 1 dividido el valor S, que es 1082, sí, que vendría a ser 1 sobre CT de la alternativa A, dividido la suma de los recíprocos de cada una de las alternativas. Esto es justamente la suma de 1 sobre el costo de la alternativa A más 1 sobre el costo de la alternativa B más 1 sobre el costo de la alternativa C más 1 sobre el costo de la alternativa D. De hacer esto, entonces, si este denominador se conserva y lo que va rotando es justamente el costo del factor objetivo para la determinada alternativa, la suma de todos los factores objetivos nos tiene que dar el 100%, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es alterar este valor por este y por este. ¿Sí? Entonces, calculamos el factor objetivo de la zona A como el cociente del recíproco del costo de esa localidad sobre el costo de la suma del recíproco de los costos. Y acá me refiero a costo total, por eso tiene CT. El costo total de la alternativa A, o sea, considerando todos los costos que puedan formar parte de esta grilla. Acá están de manera simplificada. Eso nos permite justamente obtener lo siguiente, que este factor objetivo, justamente podemos decir que le corresponde un 0,24 para la localidad A, 0,25, 0,25 y 0,25 para la localidad B, C y D.
La idea, bueno, es mostrar que esto del 100%, por eso se le deja unos decimales más, ¿sí? Eso es lo que se hace con cada factor objetivo, ¿sí? Y por eso es objetivo, porque se compara entre sí. Permite comparar el costo de una localidad respecto del costo de la otra localidad, según el total de costos de todas las localidades. ¿Sí? Esto podríamos decir que si pusiésemos 4 plantas, una en cada localidad, el 24% del costo lo tiene la alternativa A, el 25%. No lo veamos como forma de porcentaje porque solamente es un indicador de comparación, un indicador relativo. Lo que hace el factor objetivo entonces es comparar entre los costos, entre los factores objetivos de cada una de las alternativas. Ahora bien, ¿qué se hace con el subjetivo? Y en el subjetivo lo que hacemos es, de todo esto, que vendría a ser el 100%, se llega a un consenso entre todos los que van a hacer este estudio para empezar a asignarle valores, ¿sí? Digamos ponderaciones. A impacto ambiental, o podemos hacer todo esto y le asignamos 12,5% a cada uno, o bien podemos decir, bueno, este tiene que tener un 15%, este un 10%, la presión sindical un 20% y todos los otros, y vamos tratando de establecer una ponderación para cada uno de ellos. De manera que la suma de todos los factores objetivos que estamos abordando sea, obviamente, el 100%. Entonces, acá, para el caso, cuenta disponibilidad de mano de obra, servicios comunitarios, clima social e impacto social. ¿Sí? Aquí, disponibilidad de mano de obra, la diferencia de disponibilidad de mano de obra calificada. ¿Sí? Entonces, considera que el calificada es crítico. ¿Sí? No podemos no tener personal calificado. Ahora, que en la región haya mano de obra que después podamos formar, previa inversión, en capacitación y demás, entonces ahí sí, pero se le asigna factor subjetivo porque cada uno puede definir si a eso le otorga un determinado porcentaje. Entonces, a disponibilidad de mano de obra le asigna el 30%, a servicios comunitarios, que está bueno, le asigna un 35%, al impacto social un 15%, y finalmente a lo que es el clima social un 20%. Y el total claramente tiene que ser el 100%. Entonces, lo que aquí cada uno después puede tomar un criterio, todos van a terminar en lo mismo, de decir, bueno, la alternativa A, de ese 30% tiene un 75%. Entonces nos queda el 75% del 30%. La alternativa D le asigna un 50%, entonces es un 50% del 30% original. La idea es empezar a construir justamente cómo asignamos puntajes de manera subjetiva a cada una de las alternativas considerando estos factores. Otros dicen, no, asignamos un valor binario, ¿sí? Le asignamos la mitad del valor, 15% es la mitad del 30%, 8% ponele la mitad del 15%, y al bueno, el muy bueno, el excelente, le asigna el puntaje total, que viene a ser lo mismo que asignar el 100% acá, el 50% acá y el 0 acá. O podemos establecer más categorías. ¿Sí? Marco, una consulta, perdón. Sí, adelante. Al momento de asignarle a cada una de las alternativas un porcentaje de cumplimiento, si se quiere, ¿esa parte también es subjetiva o se hace alguna medición al respecto o se plantea alguna forma de medir? Ahí está un poco la vuelta de tuerca que cada uno quiere aplicar. Se definen valores objetivos porque no forman parte de los factores objetivos. Eso no significa que podamos tomar algún indicador, por ejemplo, clima social, la cantidad de horas, digamos, no productiva, producto de una parada por algo de clima social, ¿sí? O la cantidad de accidentes, la cantidad de horas que en promedio están las personas accidentadas fuera
porque los servicios comunitarios de salud son deficientes o no tenemos directamente. ¿Sí? O no tenemos disponible mano de obra porque consideramos que no hay una escuela secundaria cerca en un radio de 30 kilómetros. Ahí después podemos ponderarlo, pero no hay un criterio universal. Ya forma parte del equipo que lo va a abordar. Ahí uno puede decir, la ponderación si es el máximo el 30%, y bueno, yo puedo hacer una escala de nulo, bajo, medio, alto, muy alto, excelente. O puedo decir, cada equipo puede decir, bueno, llego a un criterio común o cada uno le asigna. Por lo general se trata de establecer un criterio común para que, más allá de decir, bueno, es subjetivo, pero el valor bajo va en el primero de 0 al 5, del 1 al 5, por ejemplo. Medio bajo va del 6 al 10. ¿Sí? Medio bajo, ponele, va del 10 al 15. Tratan de establecerse algo como para que todos, también una orientación, porque después resulta de que esto se puede parametrizar de manera subjetiva. Se puede empezar a decir, bueno, si estamos en si se cumplen estas características, entran dentro de esta categoría. Si la superan, entran en esta categoría. Con lo cual se puede seguir, por lo general, acá está muy simplificado, pero se suelen tomar estos criterios por lo que implica tomar una decisión de este estilo. Y una vez que tomaste la decisión y ya compraste o empezaste a armar el contrato de compra, y medio que cada vez se vuelve imposible volver para atrás, un punto de no retorno. Por eso esto se lo estudia tanto, es tan estudiado. No sé si me explico más o menos con esto. Sí, Marco, gracias. No, está bien. Entonces, con los objetivos lo que hacemos es ponderarlos entre sí bajo una distribución de valores que definamos de manera arbitraria pero consensuada. Entonces, a la ciudad A, por ejemplo, del 30% máximo le entrega 15%, pero la ciudad C considera que el valor es excelente y le entrega el valor el 30%, o sea, el 100% de ese valor. Por lo general esto se lleva adelante como un determinado porcentaje de la ponderación, que es más fácil que pensar en valores de 30 o de 35%, es más fácil de pensar de 0 a 100 y afectarlo por el valor, porque también evita la tendencia central, eso que aparecía en relaciones de trabajo, evita caer en la solución de compromiso, caer todos en el medio. No, pensamos en el 100% y después afectamos y termina siendo que el 100% de la ponderación de disponibilidad de mano de obra es menor que el 100% del 90% de la disponibilidad de servicios comunitarios, por ejemplo. Y esto se hace para todas las localidades. Entonces termina obteniéndose un valor de ponderación de 50%, 80% en el caso de la C. Pero, ¿qué pasa con la C? Tenía factor crítico nulo. ¿Sí? Entonces, se sigue con el ejemplo para ir viendo cómo queda. En estos valores, este resultado puede ser también el promedio de distintas personas que hicieron. Cada uno le asigna y no hay reglas. ¿Sí? Queremos que justamente esto sea lo más arbitrario posible, que también es caos, pero bueno, puede ser una estrategia. Y ver una primera aproximación y después una revisión de todo esto. Y finalmente, la fórmula, que parece compleja, pero en realidad es sencilla, lo que hace es elaborar el índice de localización para cada una de las zonas, en los cuales se multiplica el factor crítico por una combinación lineal del peso del factor objetivo y el factor subjetivo. Y para ello se elige un determinado alfa, que esto tiene una forma medio parecida a los métodos de pronósticos, en los cuales se elegía un alfa y se evaluaba la sensibilidad de eso. A los factores objetivos se los multiplica por ese alfa y a los subjetivos se los multiplica por el complemento a 1 de ese alfa. La suma se multiplica por el factor crítico. El factor crítico era el producto de los factores críticos de cada localización. Habíamos visto que la del C tenía 0 porque la disponibilidad de materia prima era nula. Entonces ya, si aplicamos para las 4 localizaciones, vemos que del C
vale 0, por más que tenga el mejor valor, mejor factor subjetivo. ¿Sí? Entonces, esto medio como que ya nos va diciendo ¿para qué diablos pusiste factor crítico la opción C? La idea era mostrar justamente cómo se avanza y cómo impacta justamente después en el índice de localizaciones de todas. ¿Por qué no se retira? Y porque se busca mostrar justamente que una localización es mala, pero tiene buenos factores subjetivos. ¿Sí? Se suele dejar, justamente porque en muchos casos viene como decisión corporativa evaluar 4 zonas. Y después te enterás que no hay cercanía de materia prima disponible o que una industria dejó de suministrar porque cerró, por lo que fuere, y entonces pasó a ser 0. ¿Sí? El factor crítico. O, no sé, se hizo una desconexión de determinada parte de la infraestructura de la red eléctrica y ahora pasa por otro lado, porque estaba sometido, no sé, a mucho viento. O se lo hizo, no sé, por algún motivo se cambió el transformador y ahora se repartió y la potencia no me alcanza. Entonces, eso también ayuda a reflejar que por más que sea trivial que no tenga que estar, se lo suele dejar para que permita a uno comparar. Y este alfa también justamente puede ser parte de un alfa promedio que cada uno quiera suministrar. Por lo general, el alfa suele ser de mayor peso para los objetivos y de menor peso para los subjetivos. Sí, y bueno, el método sin mayores ciencias es este. Sí, la presentación finaliza aquí porque la idea es comparar 4 alternativas en función de factor crítico, objetivo y subjetivo. Sí, pero en líneas resumidas, más allá de la complejidad que tenga acceder a los datos, que eso es la real complejidad de todo esto, después el método es un algoritmo. ¿Sí? Más allá se le suministra una cierta entrada, procesa y tenemos una salida. La dificultad está en hacerse de los datos que tenemos que suministrar en los costos y en los costos y en los factores críticos, sobre todo en los costos que por ello son llamados objetivos. Sí. Dejo de compartir la presentación y presento brevemente. Aprovecho, Marco, sí, Pedro, adelante. Pasé un comentario, no quería por ahí interrumpir antes, y también tiene que ver con lo que hablaste al principio, sobre el método y sobre la eventual necesidad o no de aplicar algo que nos toque enfrentar algún problema de localización o estudio de localización. Muchas veces las herramientas, los métodos que podemos ver a lo largo de la carrera, o particularmente en la materia, o más particularmente lo que estamos viendo hoy o lo que podemos ver el viernes, tal vez el espíritu pasa por el comprender qué hay detrás del método o cuál es la razón del método o cuál es el pensamiento racional que se esconde detrás del método, porque particularmente lo que acabamos de ver no es más que un análisis de decisiones con una metodología cuantitativa o buscando ser lo más objetiva posible, incluso dentro de los factores subjetivos. Entonces, en el análisis de decisiones es el contar con varias alternativas, el contar con determinadas características de cada una de las alternativas y en nosotros contar con determinados objetivos que tenemos que alcanzar. Esos objetivos van a ser mandatorios, o en este caso eran críticos, como lo establecía, sobre los cuales de no cumplir alguno ya directamente una alternativa deja de ser viable, o tenemos objetivos deseables, dentro de los cuales están los cuantitativos o los factores objetivos, como escribió Marco, que se vinculaba directamente con el factor económico en la comparación, o los factores subjetivos, que son características deseables que no necesariamente podemos comparar en términos de unidades de medida equivalentes, o que muchas veces no podemos darle un valor cuantitativo detrás. Entonces se busca la forma más objetiva posible para analizar y para tomar la decisión más racional posible entre las alternativas. Entonces un análisis de decisiones sobre
seleccionar la mejor alternativa, lo podemos enfrentar. En este caso, en un estudio de localización, también podemos tomar una decisión en cuanto a distintas alternativas de resolución de un problema o de atacar una causa determinada con diferentes posibles alternativas de acción, cada una con su costo, con su impacto, con su peso diferente, o bien situaciones de decisiones de cambios, de mejoras o de situaciones de una planta que pueden requerir diferentes alternativas para analizar objetivamente cuál es la mejor, más allá de la opinión subjetiva propia de cada uno, que por supuesto tendrá su fundamento, tendrá su razón, pero sí está basada en la experiencia particular o el conocimiento particular, y tal vez por eso impide el entender que hay otra posibilidad que no estoy considerando como buena, que tal vez objetivamente sí sea superadora. Entonces, en resumen, miremos más allá de la aplicación directa en un estudio de localización, sino que también nos ayuda a entender el razonamiento detrás a la hora de establecer una comparativa de alternativas y un análisis de decisiones. Eso era un poco el comentario, Marco. Bárbaro, Pedro, se coincide. Como siempre aquí, el método es una herramienta. Tenemos que enfocarnos siempre en qué es lo que queremos obtener y luego determinar si esa herramienta sirve o no sirve, no necesariamente. Cierro un poco la clase del día con otro de los trabajos prácticos hechos en el plan anterior, en el cual el trabajo práctico 4 era una revisión del layout, pero el anterior, el trabajo práctico 3, era relocalizar la unidad productiva. Sí, acá estábamos hablando de cosechadoras, estaba la posibilidad habíamos elegido Rosario, Alvear, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista. Con la gestión anterior provincial había 5 nodos: Rosario, Rafaela, Santa Fe, Venado Tuerto y Reconquista. Con la gestión actual no se llaman nodos, se llaman capitales productivas, pero no dejan de ser las mismas localidades. Entonces, se estudiaban, al menos en ese momento, los parques existentes, cuáles eran parques y cuáles eran áreas, y en ese sentido, entonces, se estudiaban un poco los beneficios. Estoy hablando 2007, y el parque industrial tiene un poco más de servicios que el área. Se describían cada uno, dónde estaba ubicado, qué características. Sí, ya el hecho de contar con conexión a red ya medio nos da el factor crítico, aunque había que estudiar los otros factores críticos restantes. Se estudiaban cada uno y se aplicaban los métodos. Y en ese proceso se definieron los factores objetivos: mano de obra, proveedores, mercados, incentivos. En realidad, después se explicitaron cuáles eran cuál. La idea era tener presente qué variables o grupo de variables se tenían presentes. El método de cualitativo por puntos es una versión simplificada del método Brown-Gibson, ¿sí? En el cual ya se tomaban estos criterios, se le ponía ponderación en el total, se definía de 1 a 10 cuánto valía, se multiplicaba, se sumaban todos y se obtenía un valor. Y después se comparaban entre sí. El método Brown-Gibson, que es el que estudiamos hoy, justamente arranca estudiando los factores objetivos porque considera que el factor crítico es binario, ¿sí? Por eso digo que depende de que la bibliografía, hay algunos que lo consideran como mandatorio, en los cuales se tomaban los factores objetivos, ¿sí? Se calculaba el recíproco, se calculaba el factor objetivo, en donde el factor objetivo de esa localidad era 1 sobre el total de esa localidad, dividido la suma de 1 sobre el total de todos estos. ¿Sí? Entonces se iba calculando y se iba obteniendo justamente ese valor. Se obtenían ellos, se los llevaba al 100% para que dé de una manera homogénea, y luego se calculaban los factores objetivos, y acá se hacía de otra manera. Por ejemplo, teniendo como factores objetivos clima, comedor, capacitación, comunicación y movilidad de los empleados, se había planteado, bueno, comparar clima con comedor, ¿sí? ¿Cómo influye uno respecto del otro? Clima con capacitación,
clima con comunicación, clima con movilidad. Entonces, ¿influye el clima en la movilidad? ¿Sí o no? Entonces se iba tratando, decidimos asignarles valores binarios y después se calculaba un valor, un coeficiente de ponderación. Y después se multiplicaba ese coeficiente de ponderación por un coeficiente de ponderación global. ¿Sí? Entonces se obtenía, justamente para clima, se calculaba cada uno en función del valor que le correspondía. Y se calculaba el total, se hacía la suma de multiplicar el peso por los valores, se calculaba los factores subjetivos y luego se calculaba la medida de preferencia con el valor determinado. Acá utilizaba K sub 0, que se le otorgó 0,75, y se calculó la medida de preferencia para cada uno de las localidades. Entonces, después se terminó eligiendo la que mayor valor daba. Eso, sí, obviamente se necesita tener mayor información. Acá lo hicimos de una manera con lo que se disponía. El método requiere mejores valores. Acá hay una parte de cálculo que no fue, digamos, que formaba parte de los anexos, que eran borradores para obtener los factores. Sí, pero la idea era un poco mostrar que el método, digamos, brinda un resultado lógico, porque además ya estaba emplazada en Rosario y quería evaluarse la posibilidad de reubicar. Por eso no se calculó la medida de preferencia de Rosario, porque ya estaba instalada allí. Se podría haber planteado otra localidad. Y bueno, para un trabajo práctico es lo que se podía obtener con la información que era brindado. Dejo de compartir. Sí. Marco, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Dolores. La clasificación de qué factores son críticos, objetivos y subjetivos, ¿es siempre la misma o puede ser que para una determinada aplicación diga, no, este factor para nosotros es re importante y es crítico? ¿Hay cierta flexibilidad del método? En lo que es factores críticos, no, porque justamente sin esos factores, al menos industrialmente, sin energía eléctrica, sin mano de obra, sin seguridad jurídica, no existiría directamente inversión. En lo que tiene que ver con factores objetivos, trata de haber una especie de consenso, trata de que no sea algo que es un producto de los factores críticos de la operación, pero que no se los pueda someter a decir que una cosa es más importante que la otra, ¿sí? Porque yo considero tal por mi formación y otra persona lo considera tal. Entonces, la naturaleza pasa un poco por eso. Los críticos tienen que estar sí o sí. Los objetivos se tratan de basar un poco más en la parte de costos que no tenga una posibilidad de obviarlos. Y los objetivos después sí se pueden llegar a extender un poco más o acortar. ¿Sí? Generalmente, como este tipo de definiciones son que aquí con el método parecen tan pequeñas, o sea, tan sencillas, pero que tienen un impacto que se mide a mediano y largo plazo, trata de hacerse lo más estudiado posible. Acá se presentan naturalezas, pero bien podría decirse para una siderúrgica, disponibilidad de energía eléctrica y disponibilidad de gas natural. Y puede establecerse como que el gas natural sea crítico, pero porque se deriva de la parte energética, porque lo considera como tal. Pero otro puede decir, no, acá no me interesa el tema del traslado, o el traslado en vez de ponerlo como subjetivo, lo pongo como objetivo y le doy más prioridad y ya establezco una especie de barrio cerrado. Entonces ya no forma parte del clima social, porque ya está constituido un barrio cerrado, pero sí forma parte de los costos objetivos. ¿Sí? Entonces, esa parte puede ser un poco variable, pero sí al menos trata de estudiarse lo mejor posible. Acá tal vez está muy acotado, tanto que parece que hay cosas que quedan por fuera. Pero en la realidad esto después se estudia con bastante profundidad. Sí, no sé si más o menos Dolores Sí, yo pensaba, por ejemplo, que quizá tengo determinado presupuesto y que por ahí un factor crítico, por ejemplo, para la compra del terreno, para la primera inversión, si llego o no llego. Y te lo va a dar el mismo costo, porque tal vez el presupuesto vos lo podés alterar buscando más inversionistas o teniendo un crédito.
o aspirando, no sé, a alguna licitación. Entonces, tal vez, ¿podés llegar a una limitante? Sí, pero la idea es que esa limitante, como decía Dreyfus, si el problema es la plata, no es problema. Sí, porque de alguna manera eso se puede llegar a, considerando términos industriales, se puede llegar a resolver. ¿Sí? Sería un problema que no tengamos mano de obra calificada en la zona que más características positivas tiene por fuera de esa. ¿Sí? Pero esa limitante podría no serlo tal. Y por eso se trata de, después de esto se puede trabajar con mindfulness, con todo lo que sea apertura mental, para tratar de tener una mayor previsión de lo que fuere y considerar todo lo que uno quisiera. Ya forman parte de las estrategias de cada organización. Bien podría estar, pero no se transformaría en una limitante. ¿Sí? O porque lo traduciríamos en la parte de costos. ¿Sí? Es el capital, el interés del capital que se pide prestado, de alguna manera se reestructura dentro de los mismos costos. Listo, gracias. Más y gracias, Dolores, por la pregunta. Lo que podemos abordar nosotros, más allá, por fuera de lo que es un trabajo práctico, va a ser un poco la aplicación concreta del método. Frente a un determinado ponderación muy sencilla, o bien puede haber alguna pregunta de teoría respecto de los factores críticos, objetivos y subjetivos, por qué un factor que es objetivo puede ser considerado subjetivo, o más fácil al revés. Salvo algún trabajo práctico que se tenga que aplicar esto, como los que mostré, esto va a estar un poco más atado a la parte teórica, sobre todo porque por la naturaleza de la herramienta que comentamos al principio. Se hace una vez y probablemente dentro de 20 años o dentro de algo que sea muy jugoso, no se va a volver a revisar. ¿Sí? Entonces, eso también. Y hay quienes ostentan con que la empresa, la industria está ubicada hace 40 años en el mismo lugar. Y parece que eso sería como un indicador de la entereza, de la solidez que tiene frente a los vaivenes. Pero eso no significa de que esa decisión de no hacer nada, que es una decisión, sea lo más apropiado, lo mejor para el caso. ¿Sí? Pero bueno, ese era un poco lo que quería comentar, y es un poco lo que abordamos en la clase. Más o menos esto es la clase del día de hoy. No sé, Pedro, si algún último aporte antes de pasar a alguna consulta en particular. No, bueno, sobre el tema simplemente que el viernes vamos a seguir con el tema de localización, pero enfocando en otro tipo de método o en otro tipo de métodos cuantitativos para obtener no la única forma o la única determinación de cuál es la mejor ubicación, sino una herramienta más para darnos alternativas de decisión más confiables. Entonces, hay algunas cuestiones sí, de algoritmo, de cuestiones cuantitativas para establecer la mejor ubicación basado principalmente en el factor distancia. Pero bueno, nos adentraremos mejor el viernes en la clase en base a eso. Bien, para cerrar el tema, no sé si hay alguna pregunta al respecto de lo que vimos hoy. Bien, o quedó entendido o no, pero bueno, tal vez no sea algo muy de frecuencia. De hecho, en mi vida profesional no lo he aplicado, no sé, Pedro, si en tu caso, por una cuestión de su propia naturaleza. No, tampoco. Sí, por ahí como comentaba antes, de forma indirecta o con la lógica o el racional que hay detrás de la herramienta a la hora de tener que evaluar distintas alternativas para implementar algún tipo de acción o mejora y bueno, como decía, son herramientas que tal vez nos aportan del lado de comprender cuál es la base, cuál es la lógica del cálculo para luego poder aplicarla tal vez de una manera diferente, pero con la misma razón. Bien, si no hay preguntas al respecto, damos por concluido el tema del día de hoy. Si hay alguna consulta, que había una que quedó plasmada, la vamos a responder a continuación.
Bien. No sé, Pedro, si querés pasemos a la consulta, si te parece, en concreto. Dale. Bien. Si quieren comparto. María Julia está, sí. Sí, hola. Bueno, ¿qué tal? Bien, por la consulta, como normalmente hacemos, y más de todo caso, por ahí conviene más explicarlo acá en la clase, con lo cual vamos primero a mostrar. Ya que estamos en la clase, tal vez puedo explicar un poco mejor de dónde salió esa duda. En realidad salió porque cuando me pedía la cantidad mínima y yo usé el tiempo de ciclo me daba 4, pero en el resultado que mandaron ustedes decía 5 como cantidad mínima, y ahí como que se me generó la confusión y bueno, nada, ahora todo esto. No, está bien, la duda está clara, esperemos que esté clara también la respuesta. Por las dudas, para quienes no lo hayan leído, hacía referencia, perdón, ¿están viendo la pantalla? Sí. Bien, en la parte de comunidades, ¿no? Sí. Hacíamos referencia al ejercicio 3, en el cual se solicitaba, ahora lo presento, en el cual se solicitaba la cantidad de operadores estimada para la línea de ensamble, obviamente en un cálculo, como decíamos, inicial, con la información que se tenía del tiempo de ciclo, y también nos daba información sobre el tiempo de reposicionamiento. Entonces, la pregunta es, usando la fórmula del cálculo de la cantidad de personas, con el tiempo de ciclo, me daba un número de 4 operadores. Pero utilizando el tiempo de servicio, es decir, descontándole el tiempo de reposicionamiento, el resultado era 4, algo, con lo cual se redondeaba en 5 operadores. Luego de esa estimación inicial, se pasaba a la fase de balancear la línea y, bueno, cuántas estaciones, cuántos operadores quedaban, que en ese caso, luego de balanceo, quedaba con 5 operadores. Entonces la duda era, ¿está bien tomar el cálculo preliminar del tiempo de ciclo como denominador en la fórmula de cálculo, dando ese resultado 4, que estoy subestimando la cantidad de operadores que realmente voy a tener? Bien, esa era la pregunta, ¿no, María Julia? Sí, más que nada porque todos los otros ejercicios los resolví con esa fórmula y llegué al resultado, pero acá me llamó la atención que me dé 4 y a ustedes 5, y que encima cuando armé las estaciones me daba 5, como diciendo, bueno, efectivamente necesito 5. Eso era lo que más me llamaba la atención. Está bien. Bien, esperen que busco el ejercicio. Bien, dígame si están viendo la parte de los ejercicios. Sí, se ve. Ok, bien. Nosotros, si recordamos cuando vimos el tema ahí en ensamble, decíamos que cuando calculamos o estimamos la cantidad de operadores que voy a necesitar en la línea, antes del balanceo, estamos en una fase, vamos a entender, de cotización de un negocio, es decir, no estoy todavía balanceando mi línea, sino que estoy predeterminando, en base a la experiencia, en base a determinados factores, a unas eficiencias históricas que voy a proyectar tener en el futuro, voy a determinar a priori cuántos operadores voy a tener en mi línea. Luego, cuando tenga el negocio y tenga que efectivamente realizar el balanceo, asigno las operaciones, tengo que hacer la relación de precedencia de actividades y cuántos elementos puedo asignarle a cada operador, y tal vez me encuentre con que bien, calculé, estimé bien la cantidad de operadores, o tal vez me dio un resultado que requería en realidad más operadores de lo que había estimado. Entonces, en ese sentido, sí, tratemos de dividir en 2 el ejercicio. Vamos a llamarle la fase preliminar de estimación de cálculo para, si se quiere, como decíamos, una cotización o un análisis de un posible negocio, y la parte más a posteriori o más con el paquete encima de distribuir y efectivamente armar mi línea. Entonces, en esta parte preliminar, si nosotros tenemos que el tiempo de ciclo es 1,1 minutos, yo a cada operador le podría asignar elementos de trabajo en cantidad tal que la sumatoria de ellos no excedan el 1,1 minuto, porque va a ser el tiempo de ciclo que tiene que cumplir. Ahora, si yo ya preliminarmente sé que voy a tener un tiempo de reposicionamiento
de 0,1 minutos. Bueno, acá está metro, está mal puesta la... ¿no? El operador, de su 1,1 minuto que tendría disponible para, vamos a decirlo, para absorber operaciones de ensamble, 0,1 minutos no puede realizar ensamble porque se va a estar desplazando. Esto es, yo ya sé que mi línea de ensamble va a ser una línea continua en la cual el operador va a ir moviéndose a lo largo del montaje de la pieza, y cuando llega al final tiene que volver. Como yo ya sé que eso va a ocurrir, yo estimo que va a tener 6 segundos o 0,1 minutos de desplazamiento al finalizar esa parte del ciclo. Entonces, el operador deja de tener 1,1 minutos disponible para absorber elementos de montaje, porque durante ese tiempo de desplazamiento no puede realizar ningún montaje. Pero ese tiempo de desplazamiento forma parte de ese tiempo de ciclo que tiene que cumplir, con lo cual en lo neto que el operador va a tener para realizar el montaje es 1 minuto. ¿Eso se comprende? Sí, eso lo entiendo. Bien, Pero nada más que me confundió un poco que ustedes, en vez de usar el tiempo de ciclo, me pareció como que usaron el tiempo de servicio porque con tiempo de ciclo daba 4. Y eso es lo que no entiendo. ¿Por qué usaban el de servicio y no el de ciclo? Exacto. Lo que comenté recién sería el fundamento de por qué usamos el tiempo de servicio. Porque ya al tener la información que tengo un tiempo de reposicionamiento, yo ya cuento con eso para descontarlo del tiempo de ciclo y directamente trabajar con el tiempo de servicio. Es decir, voy a estar estimando mi eficiencia de reposicionamiento, que termina siendo dado por esto, para el denominador en el cálculo de la cantidad estimada de operadores. Déjenme un segundo que comparto la presentación de la clase. Digamos, tal vez la confusión pueda generarse porque en el desarrollo del tema... Claro, yo venía aplicando la fórmula teórica para la cantidad mínima, que era el TWC sobre... Bien, sí. De todas formas, ahí están viendo, ¿no? La presentación. Bien. Esta cantidad teórica mínima de operadores es, vamos a llamarle la inicial, la que todavía no estamos considerando que tengo otras dos eficiencias, que son la de reposicionamiento y la de balanceo. Entonces, con la información disponible, esto es, con la información de la eficiencia de reposicionamiento, que estaba dado por lo que comentamos recién, o con la eficiencia de balanceo que yo proyecto tener, el cálculo de la cantidad mínima de operadores está dado por esta ecuación, que completa la anterior. La anterior, vamos a llamarles, es como muy básica y va a subestimar porque... Recuerden que al momento en el cual se comienza a explicar el tema, no se estaba considerando que teníamos estas dos eficiencias. ¿Ok? Si querés, mirarlo de esta manera. En la primera ecuación, que dice el tiempo total de contenido de trabajo para el montaje de la pieza, dividido el tiempo de ciclo, está bajo el supuesto de que la eficiencia de reposicionamiento y la eficiencia de balanceo es 100%. O sea, está suponiendo de que en realidad tengo una línea, o voy a proyectar tener una línea que está así, perfectamente balanceada, y que no tiene este reposicionamiento. Que todas las tareas dentro del ciclo de cada operador son exclusivamente de montaje. Luego, al considerar que yo efectivamente voy a tener una eficiencia de reposicionamiento, dado por ese 0,1 minutos que tenía en el operador volver hacia el puesto de trabajo, ya esa información me está determinando que mi denominador va a ser más chico, con lo cual es esperable que la cantidad de operadores se incremente por contener esa eficiencia de reposicionamiento. Pero todo esto, por ejemplo,
Yo no usé esta fórmula, primero porque entendí que pedía la cantidad mínima teórica y siempre que leo eso uso la anterior, y porque no conocía la eficiencia de balanceo, porque justamente la calculo en el punto D. Bien, sí, está bien. Entonces por eso había usado la anterior y me confundía por qué ustedes habían usado una diferente, porque si yo no la tengo todavía no puedo calcular el W, o sea, el posta. Era Bien. más que nada por ese lado. Está bien, con respecto a esos son entonces dos comentarios. Respecto al primero, sí, el mínimo teórico, considerando toda la información disponible, sería la forma. A lo mejor la redacción del ejercicio te lleva a irte a esa primera y no considerar el tiempo de reposicionamiento. De todas maneras, en el cálculo, vamos a llamarle preliminar de la cantidad de operadores de este W, vamos a utilizar toda la información disponible al momento de estimarlos, digamos. Si no, no tendría mucho sentido estimar el mínimo, salvo que querramos ver cuánto me agrega o cuántos operadores me agrega la eficiencia de reposicionamiento. En el caso ese, decir, bueno, por tener un reposicionamiento tengo que poner un operador más en la línea. Pero lo que se busca es calcular la cantidad de operadores que mi línea va a necesitar como mínimo, obviamente con la información que tengo disponible. Eso respecto al tiempo de reposicionamiento y por qué sí debemos incluirlo. Respecto de la eficiencia de balanceo, como decía antes, separemos el problema. Como no estoy balanceando todavía, no tengo la eficiencia de balanceo. En realidad, una vez que yo balanceo la línea, esta ecuación pierde sentido. ¿Para qué voy a calcular la cantidad teórica de operadores? Si en realidad ya balanceé la línea, ya saqué la cantidad de operadores que necesito porque hice el balanceo de la línea. Por eso, esta ecuación tiene razón de ser en lo previo a un balanceo. ¿Sí? Claro, entonces como que la puedo suponer uno, entonces... Sí, antes de balancearlo, ¿puedo suponer uno a la eficiencia de balanceo? En este caso, como no tenemos el dato, sí, tenemos que suponerlo. De una. No, porque había otro que también era medio raro y le encontré el sentido con esta fórmula. Pero como acá me daba cosa suponer uno, si yo después me daba 0,86, digo, no entiendo por qué está así, pero perfecto, ahora me queda más claro. Claro, gracias. Probablemente si luego del balanceo, la eficiencia de balanceo te dio 0,86, tal vez tendríamos que calcularlo, ¿no? Pero tal vez este número te quede 5 exacto. Claro, bueno, perfecto. Sí, en ese caso, en el número entero va a coincidir, más allá que vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser? Si considero una eficiencia de balanceo de 1 y me da 5 operadores, considero una eficiencia, o mejor dicho, balanceándome con una eficiencia de 0,86 con 5 operadores. ¿Cómo es la explicación? Con claro, una eficiencia que me daba 4, algo y ahora me da 5 clavado. Claro, exactamente. Perfecto. La explicación ahí es que en el decimal, en el redondeo, estás escondiendo la eficiencia de balanceo. En el redondeo que te da el decimal cuando calculás con eficiencia de balanceo al 100%. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, ok, gracias por la pregunta. No sé si alguno quiere aprovechar, quedó algo en relación a esto que quieran consultar o que no haya quedado todo claro. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda sobre línea de producción automatizada. Bárbaro. Mi pregunta es sobre el ejercicio 4, que hace en relación sobre el ejercicio 3 justamente, y se asume que los componentes defectuosos nunca generan paradas de máquina en las estaciones y se consideran el resto de los datos iguales. Acá mi duda es que me logra darme cuenta cuál es la probabilidad o la frecuencia de parada por ciclo de la estación de trabajo, o sea, el PI. Porque si yo tengo que el componente es defectuoso, pero no provoca pero no se provoca que la estación se trabe, hay una fórmula para calcularlo. Pero en realidad si yo lo calculo con esa fórmula no me termina dando como las respuestas. Y en realidad no sé qué estaría haciendo mal. Porque en este caso, si el M es la probabilidad
que un defecto genere una traba en la estación, ¿sería 0? Sí. Bien, Adelante, Pedro. no, está bien. Perdón, capaz que estoy hablando muy en el aire y no Sí, se yo te entiende bien. leer el ejercicio para poder Perdón. tener un poquito más de... No, pero está bien. Justamente el ejercicio 3, 4 y 5 presentaban 3 situaciones sobre una misma base de problema, en el cual en el primer caso decía que cuando hay un defecto, nosotros sabemos, cuando vimos el tema en teoría que explicó Marco, que cuando ocurre un defecto en la línea, llega un defecto, una pieza defectuosa a alguna de las estaciones, puede pasar o que la estación se detenga, porque configuré mi línea de esa forma, cuando detecte el defecto, que la estación pare y pare toda la línea, o bien que llegue el defecto y, aunque se reconozca el defecto, la estación no se detenga, sino que siga produciendo y que la pieza avance, el producto avance, y al final de la línea veo cómo me arreglo, o a lo mejor tengo una instancia de retrabajo y me resulta más económica que estar parando la línea, o bien una situación intermedia que a veces cuando llega un defecto, a veces paro la línea y a veces lo dejo seguir. Obviamente depende cuál defecto, cuál estación, y bueno, ahí se simplificaba dando un factor al M de entre 0 y 1, obviamente. Entonces, en el primer caso, en el ejercicio 3 nos decía que cuando llegaba un componente defectuoso, siempre la línea se generaba una parada, con lo cual esto nos va a impactar en un tiempo de procesamiento promedio mayor, ya que obviamente al tiempo de ciclo ideal le agregamos el tiempo de parada esperada por ciclo, por cada una, sumado por cada una de las estaciones, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Sí, hasta ahí está bien. Hasta ahí estamos bien. En el caso 2, que sería el ejercicio 4, ¿no? El caso 2, pide resolver el ejercicio asumiendo que los componentes defectuosos nunca generan paradas de las máquinas en las estaciones, considerando el resto de los datos iguales. Con lo cual, si tengo el tiempo de ciclo ideal, que era de 0,1 minuto, el tiempo de procesamiento promedio se veía incrementado respecto del ideal cada vez que la línea paraba. En este caso estoy diciendo, al menos con la información del defecto componente, que la línea no pare nunca. Hay un defecto, no importa, la línea va a seguir produciendo. Entonces el tiempo de procesamiento promedio va a estar alineado con el tiempo de ciclo ideal. Obviamente acá no estamos considerando, porque es una simplificación de ejercicio, no considera todos los otros factores posibles de parada, que puede tener rotura, etc. Pero enfocándonos solamente en la cuestión de defecto, en el ejercicio 4, el tiempo de ciclo ideal va a ser igual que el tiempo promedio de procesamiento, porque no le agrego ninguna pérdida por parada de línea en concepto de defecto. Es decir, el M, al ser igual a 0, el M entiéndase por la probabilidad o la decisión que yo tomo ante un defecto, ¿no? Si fuera 1, como era en el caso anterior, cada vez que hay un defecto la línea para. Bueno, todo ese tiempo de parada por ciclo, que me lo va a dar esos factores, me termina incrementando el tiempo de procesamiento promedio. En el caso del ejercicio 4, al no parar nunca por defecto, porque yo le autorizo a la línea y que a cada estación que siga produciendo, el tiempo de procesamiento queda igual al tiempo de ciclo ideal. ¿Eso se comprendió? Sí, ahora eso lo entiendo. Entonces no debería usar la fórmula que dice que el tiempo de producción es igual al tiempo de ciclo más la sumatoria de las frecuencias por el tiempo de parada. Claro, pero también multiplicaba por el M. Es que la frecuencia de parada va a ser 0, porque no para por este motivo que estamos diciendo. En la simplificación, que pararía si un componente defectuoso se detecta y detiene la estación, no se cumple esa condición, con lo cual el F vendría a ser 0. No habría un tiempo de parada porque no habría parada asociada al único criterio que pararía la línea, que es el de encontrarse con un producto defectuoso. Es por eso que en el cálculo de las probabilidades, M pasa a valer 0, justamente porque la probabilidad condicional de que si se encuentra un producto defectuoso pare la línea
no se cumple porque la línea nunca se va a detener. No sé si más o menos Mercedes quedó... Sí, lo entendí. Lo que a mí me confundía es la diapositiva que dice que está... para que la estoy buscando. Del bloque 4, que tiene tres... muestra las tres alternativas que puede pasar: que el componente sea defectuoso y que se trabe, que el componente sea defectuoso y la estación no se trabe, y que el componente es no defectuoso. Y dice que esto tiene una frecuencia de PI igual a Q por 1 menos M. Entonces eso me confundió. No, la que tiene el 1 menos M es la que hace referencia a que la estación no trabe. Que existe un componente defectuoso, pero que la estación no se trabe. ¿Y no es este caso? ¿Que el componente sea defectuoso y que nunca se genere las paradas? Un momento. Del ejercicio 4 hablo. Un momento. Sí. O sea, M vale 0. La probabilidad de que suceda eso es 100%. O sea, M vale 0. Sí, no la probabilidad. No o sea, el indicador M de probabilidad de que se detenga vale 0, con lo cual la probabilidad de que la estación que encuentre un producto defectuoso pero siga trabajando, o sea que la línea nunca detenga, es 100%. ¿Me explico? No, perdón. No pasa nada. Digamos, una cosa es la probabilidad y otra cosa es el M, que viene a ser un poco... Si la estación se detiene, ¿sí? Si la estación se detiene, la probabilidad de que suceda eso es la cantidad por M, ¿sí? Si la estación no se detiene, la probabilidad es la cantidad por 1 menos la frecuencia, menos digamos, la probabilidad de que la estación detenga la línea. Acá la estación, el hecho de encontrar un producto defectuoso, ¿detiene la línea? No. No. Entonces, ese concepto, la probabilidad de que un defecto genere una traba y la línea se detenga, que denominamos M, ¿cuánto termina valiendo? 0. 0. Claro, pero si yo veo la fórmula que está en el PowerPoint, como que me da igual a Q. No, sí, igual a Q. Sí. Eso es lo que me confunde. Sí, siempre va a producir. Nunca va o sea, ¿qué significa eso? Que no importa, sacando el concepto de calidad, vas a producir, entran 100 piezas a la tolva, vas a producir 100 componentes. Pero acá el impacto que tiene es la calidad, que esas 100 piezas no van a ser buenas. No sé si me alcanzo a explicar. El hecho de que nunca detenga la línea no es algo bueno en cuanto a calidad. Sí en cuanto a producción, pero no en cuanto a calidad. Acá te va a dar que, como decía Pedro, el tiempo del ciclo se asemeja al tiempo de procesamiento y la eficiencia de la línea, porque consideramos ese cociente, te termina dando el 100%. Ahora, no es solamente la eficiencia lo que estamos viendo, sino también la cantidad de productos buenos, que es lo que estamos buscando. Los productos, la proporción que no tengan ensambles con componentes defectuosos. ¿Me explico más o menos? O sea, el problema dice, ¿qué pasa si no para la línea? Si no para la línea, la probabilidad de que la línea se encuentre un producto defectuoso en la estación y se detenga pasa a valer 0. Si pasa a valer 0, la probabilidad de que en la estación se encuentre un componente defectuoso y no se trabe pasa a valer 100. ¿Sí? Y esa probabilidad ocurre en función de la cantidad de productos que pasen, digamos. Perdón, de la probabilidad del Q no es producto, es otra probabilidad. La probabilidad de que se incorpore un producto con componentes defectuosos. No sé si me explico más o menos. Ahí a lo mejor sigo agrego Sí, más claro, reflexión, si querés. Ahí justo abrí la presentación.
creo en el bloque 4, que presentaba las 3 situaciones. Las 3 situaciones decía, en una, el componente defectuoso y provoca que la estación se trabe. En la otra, el componente defectuoso y no provoca que la estación se trabe. Y en otra, el componente no defectuoso, con lo cual, obviamente, la línea no se va a parar. Ahora, si uno mirando del lado de cuándo la línea no se va a trabar, estamos en la condición B y C. Entonces, la condición C, bueno, obviamente 1 menos Q sub I va a ser la proporción piezas OK. Y en la condición B, que el componente defectuoso y no provoca que la estación se trabe, con el criterio de M igual 0, vamos a tener Q sub I, que sumado con el otro 1 menos Q sub I, nos va a dar el 100% del tiempo. Pero ahí es más difícil de entenderlo. La forma que comprendo que puede ya ser más intuitiva de razonarlo es considerar cuándo una estación va a parar, que esa era la base sobre la cual calculamos el adicional al tiempo de ciclo en concepto de la parada. Entonces nos determina estos tres eventos, estas 3 situaciones, para justamente determinar cuál es aquella que cuando sucede me para la línea. Y la probabilidad cuando esto ocurre es, en el caso A, es decir, la probabilidad de que haya un defecto por la probabilidad de que la línea se detenga cuando hay un defecto, que es el Q sub I por el M sub I. Entonces, este evento es el que voy a estar incorporando a mi tiempo de ciclo para calcular el tiempo de procesamiento promedio. Porque justamente es el que me va a determinar cuándo la línea sí se para. En el caso de los otros dos, en el punto B y el punto C, en esos casos no va a haber una parada de línea, porque determino justamente esa estrategia. Entonces, determinando la parada de línea, cuando ocurre la situación Q sub I con el M sub I que yo ya definí, eso es lo que voy a agregar a mi tiempo de ciclo. Como en el ejemplo el M sub I se determina como 0, que digo que el 100% de las piezas defectuosas cada vez que ocurre en su frecuencia Q sub I, no me detenga en la línea, el adicional que le estoy agregando termina siendo 0. Por eso era el extremo opuesto, que la línea no para nunca, aunque va a sacar piezas defectuosas. Bien, sí, se entendió ahora. Lo que a mí me confundía es eso, justamente, el B, que dice que el componente es defectuoso, pero que no se provoca que la estación se trabe, y ahí calculaba toda la formulita de esa frecuencia, y eso era lo que me confundía para sacar la tasa de producción. Claro, hay una forma de ver eso, si ahí por la ecuación dice, bueno, la situación se da con Q sub I por 1 menos M sub I. O sea, que llega un componente defectuoso y la estación no se trabe. La estación no se trabe, justamente. Si yo defino un M sub I igual 0, yo digo que en cuáles situaciones, cada vez que hay un defecto, la línea no se traba. Y Q sub I, o sea, en todas las situaciones en las cuales se genera un defecto, la línea no se traba. Por eso es que termina generando que no impacte en la parada. Y la probabilidad de que ocurra que llegue un defecto y que la línea no se trabe es la misma probabilidad de que ocurra un defecto, Q sub I. Ese sería el impacto del M igual 0 en ese punto E. Bueno, muchas gracias a ambos. Por favor. Bien, gente, si no hay consultas adicionales, entonces insistimos en emplear el foro. Cualquier duda la vamos a expresar la respuesta el viernes. Mañana vamos a compartir el enlace. Y bueno, cuídense, los números de este día fueron catastróficos y los más altos desde que empezó la pandemia. A nivel nacional y en Rosario el más alto en 7 meses, así que eviten salir lo menos posible porque tanto ustedes como Pedro y yo estamos en el rango etario que más camas se está ocupando a nivel institucional, a nivel sanitario. Así que bueno, con ese mensaje tan positivo pero tan realista, damos por concluida la clase de hoy. Insistimos en el uso del foro
y nos encontramos entonces el viernes 21 a las 18:15.